Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Seguramente están profundamente impresionados por los incendios en Europa. No es un fenómeno nuevo. Siempre los veranos europeos han tenido una noticia repetida, que son esta voracidad de las llamas. Pero, sin embargo, en estos casos hay como una recrudescencia, y se habla de algunos elementos propios de estos incendios que antes, en fin, no es que pasaran desapercibidos, sino que se ve que no había tanto interés en informarse porque no era tan grave como ahora. Por ejemplo, se habla, para muchísima gente esto va a ser noticia, los pirocúmulos, porque resulta que estos incendios generan nubosidades propias, por decirlo así, de nubes, que son nubes bravías, son nubes de tormenta, que a su vez generan rayos que dispersan el fuego por otras partes. Y hay otros fenómenos en el hemisferio norte, que son los que están en la época de esto. Ya fuera de Europa, en estos días, por ejemplo, unos cuantos estados del oeste de Estados Unidos, y en el Parque Nacional de Yellowstone particularmente, se ha prohibido la pesca de mosca, que para esta época parece que está muy, muy difundida en Estados Unidos. ¿Y por qué es esto? Porque se ha notado un aumento en la temperatura de ríos y arroyos de la región oeste, que dificulta la reproducción principalmente de las truchas y otros animales y otros peces de agua fría. Entonces, ya esta amenaza parece bastante sensible como para eliminar otras que son costumbres arraigadas y tradicionales, la pesca. Y este cambio de la temperatura así general nos está diciendo también que, ya que se trata de un cambio climático, estamos acostumbrados a esta palabra, a esta expresión, no puede quedar en ningún lugar en particular de la Tierra. De una forma u otra se dispersa por el planeta. Estas son cosas que ya las sabemos hace rato, pero cuando nos enfrentamos en manifestaciones críticas hay que ponerle muchísima más atención. Por lo pronto, estos fenómenos que se están dando en el hemisferio norte me parece que deben observarse en vistas a nuestro próximo verano. Ya el año pasado hemos tenido incendios arrasadores en el sur, sobre los cuales hay que ocuparse también, porque está el tema de la reposición de especies. Al fin, hay una cantidad de problemas que el frío enerva, ¿no? Pero se trata de ya pensar en lo que pueden ser los próximos incendios, que no debemos permitir que se enciendan. Para hablar de esto, hoy está nuevamente entre nosotros Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, con quien ya hemos tratado estos temas hace un tiempo y esperemos hacerlo ahora mismo por la significación que tienen. De modo que, Manuel, bienvenido a Valores del Campo y
me parece que vas a tener que decir varias cosas, vas a decir varias cosas interesantes sobre esto, que por un lado, es lo que se busca siempre, modificar las conductas individuales, que la gente no deje chapitas ni puchos, ni se les ocurra hacer asados en lugares donde la vegetación seca puede prenderse, sino que tenemos que comprender qué está pasando en el alta esfera de nuestra atmósfera, ¿no? Exactamente. Del cambio climático y de las políticas que sea posible aplicar, ya sean de mitigación, ya sea de resignación, lo que fuere. Así que, Manuel, bienvenido una vez más y te escuchamos. Muchas gracias, Fernando, por la introducción. Un placer, como siempre, conversar con vos y con la audiencia. Sí, sin duda, vos describías recién estos pirocúmulos y la capacidad que tienen de generar tormentas y demás. Esto se enmarca dentro de lo que se describe como los incendios de sexta generación, ¿no? Son aquellos que tienen la capacidad de retroalimentarse, toman una especie de vida propia, y las propias condiciones del fuego, en realidad las propias condiciones meteorológicas que generan los fuegos de esta amplitud, van generando su microclima que va alimentando, ¿no? Que va generando el oxígeno y el calor necesario para que ante la presencia de combustible se manifieste el fuego a partir de sus tres elementos, ¿no? Es una situación compleja. De hecho, algunos autores hablan del piroceno como una nueva era en la cual la humanidad está viviendo, una era que está siendo moldeada por el fuego, un fuego que en muchos casos puede ser de origen natural, pero exacerbado por las características extremas de este clima que se manifiesta con fuertes vientos, con fuertes temporadas de sequía, con elevadas temperaturas en algunas regiones, y esto somete tanto a la naturaleza, pero también a las personas y a la infraestructura, a una presión nueva, desconocida, que de alguna forma altera todo lo que está previsto, planificado y organizado, y desafía justamente a las personas, pero también a los tomadores de decisión, a las agencias de control y seguridad, a prepararse para escenarios que no son los comunes, que no son los habituales. Y eso implica inversión en capacitación, implica inversión en infraestructura, en recursos, en materiales, y un desafío que esperamos que la humanidad esté a la altura de poder afrontar, porque lo que está en juego acá son las vidas humanas, las propiedades y sobre todo también, incluido en eso, la naturaleza, ¿no? Se habla ahora mucho de soluciones basadas en la naturaleza, y no solamente por razones técnicas o económicas, sino porque esta especie de transformación de la naturaleza en enemiga del hombre, cuando se dan estos fenómenos uno lo puede pensar, ¿no? Hay que buscar otros métodos que no sean solamente los clásicos de contenerla. Pienso, por ejemplo, en los proyectos que en realidad en pocos lugares se han puesto en práctica respecto del aumento del nivel del mar, de hacer grandes diques, grandes murallas para que no se produzcan las inundaciones. Esas son iniciativas de confrontación con la naturaleza prácticamente. Estas soluciones basadas en la naturaleza, en principio creo, tratan de encontrar las claves de los fenómenos. Y no sé en qué medida de buscar una intervención en ellos, porque bueno, realmente estamos ante una situación que quizás nos exceda, ¿verdad? Exactamente, bueno, pero lo más importante creo yo es identificar el problema y saber que tenemos que hacer algo por solucionarlo, ¿no? Y en esas soluciones, las que están basadas en naturaleza, generalmente son más económicas. Es una solución orientada a la causa y no al efecto, por lo cual son mucho más eficientes, porque reducen justamente el problema de raíz y generalmente incorporan también mucho más la posibilidad de que las personas, las comunidades, los pueblos rurales sean partícipes de esa solución y tengan algún beneficio también en la implementación de la solución, ¿no? Voy a dar un ejemplo
que tiene que ver un poco con esto, atado justamente a procesos de deforestación, a procesos de erosión de los suelos, a un aumento de la intensidad de las lluvias en algunos lugares. Más allá del aumento de la cantidad de lluvias, las lluvias están siendo más intensas porque los eventos climáticos son más extremos. Se puede estar dando que haya desbordes de arroyos y que haya puentes que no dan abasto, que quedan sobrepasados por las crecidas de los arroyos o de los ríos. La solución tradicional que la humanidad ha tomado del lado de la ingeniería, lo que podríamos decir la infraestructura gris, sería elevar el puente, hacer un puente más alto, ¿no? Esa sería una solución no basada en la naturaleza. La solución basada en la naturaleza dice no, vayamos a la cuenca, identifiquemos cuáles son las áreas más sensibles para la captación y la infiltración y recuperemos cobertura vegetal. Ojalá con especies nativas, ojalá si hay un ecosistema que tiene especies arbóreas con árboles nativos y por qué no, démosle una utilización por medio de la silvicultura de esos bosques para que sean proveedores de productos forestales madereros y no madereros, y en ese desarrollo, de esa recuperación de la vegetación natural, incorporemos el trabajo de la mano de obra local, incorporemos la biodiversidad cercana que está disponible seguramente con semillas de bosques que han estado cerca, y ese es el ejemplo de una solución basada en naturaleza que, como te decía, puede ser hasta más económica, pero más allá de eso puede ser mucho más efectiva y mucho más inclusiva desde el punto de vista social. Como esos hay muchos ejemplos que hoy los sectores productivos se están encontrando y que están promoviendo, ¿no? Están diciendo, bueno, nos conviene mucho más invertir en un control biológico, nos conviene mucho más invertir en una fertilización biológica, en una cubierta verde, en un manejo regenerativo de los suelos. Son soluciones basadas en naturaleza que evitan la solución más de base ingenieril, más de base química o física, que en muchos casos no es una solución de largo plazo. Recién mencionaste la industria maderera. Bueno, precisamente en ese sentido, si la forestación se orienta a determinadas especies que van a generar también beneficios económicos, y por consiguiente la posibilidad de seguir haciendo buenas políticas. Si las cosas se hacen de ese modo, tendríamos que establecer también cuáles son, qué características se debe dar a una cantidad de iniciativas. Estoy pensando en el tradicional campo argentino. Las pasturas son de por sí una solución más que basada en la naturaleza, una solución de la naturaleza misma. Pero han sido en gran medida producto de la acción humana, por la introducción de especies de ganado que fueron transformando los suelos, por fertilizaciones, por iniciativas que seguramente no se hicieron pensando en estos conceptos que estamos tratando nosotros ahora, ¿no? Sí, no, exactamente la forestación, de hecho, cuando aparece la ciencia forestal, que tiene muchas escuelas, ¿no? En la escuela croata, pero también hay un desarrollo muy fuerte en España, con lo que se llama la ingeniería en montes, se orienta principalmente para lo que es la corrección de torrentes, ¿no? O sea, se utilizan las plantaciones para encauzar los ríos, para evitar los desbordes. En algunos casos, lamentablemente, se ha llevado a poner árboles que no son propios de los ecosistemas y eso ha traído cambios significativos en la ecología de los paisajes. En Argentina lo vemos también, ¿no? O sea, de hecho, asociado a los incendios forestales, este año en particular tuvimos en este verano, fines del año pasado, principios de este año, incendios muy grandes en la Patagonia. Y ahí se manifestó el efecto negativo que ha tenido la plantación de árboles foráneos, exóticos, principalmente de los géneros de pino, pero hay muchas cedosugas, hay cipreses también exóticos, que han avanzado, han colonizado ambiente natural y son especies que tienen una dinámica de comportamiento con el fuego distinta a los bosques nativos. ¿Por qué? Porque son especies que han evolucionado con el fuego y que usan el fuego como un medio de dispersión. Se queman, pero al quemarse dispersan enorme cantidad de semillas
y luego colonizan mucho más rápido que las especies nativas, generando otra vez... Este tipo de vegetación invasora, ¿es producto de una iniciativa humana o también ha venido con los caprichos de la naturaleza? No, en particular en Patagonia hubo un plan, no recuerdo exactamente el año, pero tiene que haber sido en la década del 50, 60, cuando el Instituto Forestal Nacional promovía explícitamente la corta de los bosques nativos, principalmente de ciprés de la cordillera, en algunos casos de coigüe, y la instalación de parcelas de pinos exóticos, principalmente norteamericanos, y de hecho daba permisos de ocupación a las empresas que hacían ese trabajo. Se consideraba una especie de civilización, entre comillas, de los bosques nativos patagónicos y un modelo de desarrollo productivo para la Patagonia. Lamentablemente eso no funcionó, la mayor parte de las empresas terminaron en la quiebra, abandonaron estas plantaciones, no las manejaron, no las podaron, no las ralearon, no las cosecharon, y luego estas especies se fueron diseminando, en algunos casos, especies como el pino oregón, que es la Pseudotsuga menziesi, bueno, del estado de Oregon en Estados Unidos, se van metiendo dentro del bosque nativo de cipreses, de coigües, si uno recorre la Patagonia y los puede ver, y van colonizando, van ocupando y van desplazando, y cuando hay un incendio, la vegetación nativa muere, la vegetación exótica también muchas veces muere, pero las semillas, el banco de semillas que queda tan amplio que rápidamente se recupera un nuevo bosque monoespecífico de especies exóticas invasoras, y eso es una nueva fuente de incendios, ¿no? Y Manuel, para que haya esa fuerza mayor de parte de las especies intrusas, ¿qué explicación se puede conseguir, se puede dar? Porque también podríamos pensar que la vegetación asentada ya en esas regiones tendría una capacidad de defensa, y sin embargo la relación es la inversa. Sí, es una muy buena pregunta. Generalmente se da, y se da, bueno, tanto con con especies que llegan a Argentina como con especies argentinas que llegan a otros ecosistemas, ¿no? Cuando una especie tiene capacidad de colonización, en algunos casos no encuentra en el otro ambiente, el ambiente al cual llega, los factores que limitan su capacidad de crecimiento. A veces son hongos, a veces son insectos, a veces son algún otro patógeno. A veces es una oferta de un suelo extremadamente fértil que ha llevado justamente a que, en el caso de los pinos en particular, ¿no?, que están acostumbrados a suelos bastante pobres, encuentran suelos muy fértiles y pueden tener un crecimiento mayor. Hay ejemplos muy interesantes en Argentina con estas especies exóticas invasoras, como el castor en Tierra del Fuego, como el visón americano en la provincia de Santa Cruz, como el chancho cimarrón sin duda, y el ciervo axis en gran parte del país. Me ha tocado estar en un encuentro de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza en Hawái, y hay invasión de cardenales. El cardenal, nuestro pájaro tradicional, digamos emblemático, es una especie exótica invasora en las islas hawaianas. Y esto demuestra un poco esto, que en muchos casos los genotipos naturales puestos en un ambiente nuevo, distinto, desarrollan un fenotipo que hace que sea mucho más agresivo que los genotipos locales. Es un poco parte de los caprichos de la evolución, podríamos decir, ¿no? Creo que está muy vinculado a eso. Sí. Medio me hace gracia porque me recordaste lo que dice el historiador Arnold Toynbee acerca de las civilizaciones, que las civilizaciones en expansión, con vitalidad, manifiestan esa vitalidad en las zonas de fronteras, las llamadas marcas. Y lo que me hace gracia es ese paralelo que uno puede establecer entre el mundo de la naturaleza vegetal, en este caso, y el mundo de lo humano. Exactamente. Bueno, fíjese que en la naturaleza se usa el concepto de ecotono, que es cuando dos regiones fitogeográficas o ambientales entran en contacto. Ese lugar del ecotono es el lugar más biodiverso. Es mucho más biodiverso el ecotono que cada una de las dos ambientes puros, podríamos decir. Porque es el lugar donde confluyen representantes de cada uno de los ambientes y se produce esa mezcla, ¿no?
es el espacio donde interactúa la biodiversidad y interactúa la evolución, ¿no? Hay individuos de esas especies que se están queriendo adaptar al otro medio y viceversa. Y es ahí donde la falla genética, el error genético en la reproducción sexual de las especies genera justamente nuevos individuos que pueden o no tener la capacidad de progresar y de dar descendencia fértil y generar nuevas especies. El proceso de especiación es muy interesante y está muy dado justamente por estas cuestiones de estrés. Si no hay estrés, lo más probable es que se mantenga un status quo. El estrés es el que genera esa posibilidad de que la naturaleza tenga diversidad, se diversifique y genere nuevos elementos que busquen competir por el éxito en ese ambiente tan hostil que es, obviamente, la naturaleza para las especies. Me hace recordar también conversaciones que he sostenido hace años, por supuesto, décadas, con José María Gallardo, que fue uno de los fundadores de Vida Silvestre, precisamente. Exactamente, sí. Director durante años del Museo de Ciencias Naturales. Además, de una personalidad brillante, simpaticísimo, bonachón y un verdadero sabio. Recuerdo que me decía a propósito de las doctrinas darwinistas, de la evolución. Él no creía tanto en la evolución en el sentido que presentaba Darwin de lucha de las especies, sino que prefería creer en la riqueza del patrimonio genético de cada especie. Ese patrimonio es riquísimo y se manifiesta y cambia de aspecto en la medida que hay demandas exteriores, que hay desafíos exteriores. Entonces, no se produce lo que podríamos llamar evolución, sino adaptación. Pero esas adaptaciones son tan intensas, a veces, o siempre, que parece que hubiese habido un transformismo de la especie. No, es la manifestación de su gran capital, de su gran riqueza potencial. Sí, sin duda, bueno, y estas expresiones del potencial genético de las especies, cuando se dan en procesos de aislamiento o en procesos muy extremos, pueden generar nuevas especies, ¿no? Bueno, en las Islas Galápagos se han estudiado diferentes casos, los pinzones de las Galápagos son un ejemplo de esto, ¿no? O sea, cómo a partir de una pareja de pinzones que llega de una especie determinada, la especiación en diferentes espacios de la isla ha permitido generar nuevos individuos que han sido exitosos, han dado descendencia fértil y han establecido nuevas especies. Sin ir más lejos, y ya, ya estando haciendo un poco de filosofía, ya a esta altura, Fernando, la especie humana, ¿no? La especie humana ha tenido rasgos característicos según los espacios en los cuales se ha desarrollado. Por eso hay rasgos asiáticos, hay rasgos africanos, hay rasgos caucásicos. Luego después nos hemos mezclado bastante y se estima, y esto también es algo que he escuchado, que posiblemente para el 2100 sea muy difícil identificar de qué procedencia sea el humano que uno se cruce por la calle, ¿no? Porque justamente hubo un espacio en el cual nos especializamos, evolucionamos de acuerdo al contexto, y luego la globalización nos volvió a hacer una bolsa bastante homogénea, podríamos decir, de esa enorme carga genética que tiene la especie humana y que puede manifestar cualquier tipo de fenotipo. En realidad, los genotipos pueden dar orígenes a fenotipos distintos de acuerdo a las condiciones en las cuales se encuentran, ¿no? O sea que es bastante interesante esto, ¿no? La vida es algo maravilloso, es más allá de las creencias que uno pueda tener, teológicas o no, expresa un potencial de evolución, y yo siempre suelo decir, el planeta no se va a terminar. Posiblemente la especie humana en algún momento esté amenazada, como han estado amenazadas muchísimas especies en el planeta, pero la diversidad que tiene el planeta para poder seguir generando vida es impresionante, y eso es algo que de alguna forma debería traernos algo de tranquilidad, ¿no? El planeta va a seguir evolucionando, estén o no estén los humanos acompañando ese viaje. Ojalá lo estemos y ojalá podamos seguir disfrutándolo, pero sepamos que el planeta ha vivido mucho tiempo sin nosotros y podría seguir viviendo sin nosotros sin ningún problema. Además, el ser humano
es es una de las criaturas más indefensas por sí misma y más expuestas a los ataques exteriores. Que hay unas célebres páginas de Santo Tomás de Aquino cuando habla de que el hombre no tiene garras como el león para atacar, ni patas como el ciervo para huir. Sin embargo, se las ha ingeniado no solamente para sobrevivir, sino para ser el rey de la creación. Y siempre ha estado amenazado por las otras especies, por la naturaleza física, y ha salido adelante. Exactamente, bueno, este raciocinio, esta inteligencia, la capacidad de desarrollar herramientas nos ha ayudado y hemos sobrevivido aún enfrentándonos con otros hombres, ¿no? O otras mujeres. Me refiero a la especie humana, también ha tenido esa conflictividad que, si bien se expresa en la naturaleza, hay competencia entre los primates, hay competencia entre los predadores que son territoriales. Pareciera ser que hemos tenido como humanos mucho mayor capacidad también para destruirnos entre nosotros, ¿no? Cosa que otras especies no hacen, al menos no lo hacen por una cuestión que no sea exclusivamente de supervivencia y de dar algo que la naturaleza pide, que es dar perpetuidad a los genes propios, ¿no? O sea, en ese caso la naturaleza es bastante egoísta y podríamos decir que la mayor parte de las especies han evolucionado intentando que cada individuo se preocupe por asegurar su descendencia, y de esta forma lo que permite la naturaleza es que los que dan descendencia suelen ser los que mejor se adaptan al ambiente, ¿no? En el caso de los humanos, nos hemos destruido entre nosotros por cuestiones mucho menos honorables, podríamos decir, que el bien de la evolución de la especie. Y algo que se vincula mucho a esto que estamos hablando es esta nueva modalidad que ha aparecido en las Naciones Unidas, propuesta por las Naciones Unidas, mejor dicho, el concepto de una salud, en el sentido de que la salud humana no puede aislarse de la salud del reino animal del reino animal y del reino vegetal, habría que decir. No podemos decir la salud de las piedras ni nada de eso, ¿no? Que en principio parece una de esas exageraciones del ecologismo fanático, pero resulta que no, porque, por ejemplo, las selvas de por sí son un sistema, un ecosistema en el cual hay virus, por ejemplo, que están bien adaptados a su situación y que tienen una relación particular con la fauna de allí. Pero cuando penetra el hombre o animales ajenos a ese ecosistema, padecen las amenazas de los virus, por ejemplo. Enseguida se enferman, transmiten estas nuevas enfermedades. Digo, no lo afirmo, pero es una hipótesis que está muy en circulación. Las nuevas enfermedades del tipo ébola, del tipo COVID, pueden salir de un mal contacto con estos ecosistemas que tienen también ecopatologías. Exactamente. Sí, Naciones Unidas, bueno, quizás fue bastante popular durante la época de la pandemia del coronavirus, cuando el concepto de una salud se tomó fuerza. Nosotros desde Vida Silvestre, junto con WWF, lo usamos mucho para llamar la atención de la importancia de tener un planeta sano, para tener una biodiversidad sana y una salud humana estable. Esto que vos describís es lo que a veces se denomina como spin-off, es el momento en el cual los virus, principalmente virus o pueden ser bacterias, pueden mutar y tener una posibilidad de ingresar en el organismo humano, y en el caso de que esto ocurre, cuando son enfermedades que no han estado presentes antes en la humanidad, pueden encontrar esta posibilidad fértil de que no haya anticuerpos, ¿no? Y si no hay anticuerpos, hasta que se construye la inmunidad de rebaño, hasta que empiezan a aparecer individuos que tienen anticuerpos naturalmente o que los pueden desarrollar, cuesta justamente controlar el impacto negativo de esas enfermedades. En la ciencia actual tenemos la posibilidad de conocer y desarrollar vacunas con diferentes métodos, pero en otros momentos no ocurrió esto, y la humanidad ha estado amenazada en muchas oportunidades por diferentes enfermedades, producto justamente de los spin-off de la naturaleza, y también por nuestro espíritu gregario
y citadino, ¿no? O sea, cuando la humanidad empezó a convivir en grandes ciudades, muchas enfermedades presentes en el ambiente natural que podían ocurrir esporádicamente, afectar a un granjero, a dos, a tres, empezaron a afectar a grandes poblaciones, la peste negra, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando se manifiestan estas enfermedades en centros conglomerados, hacen que sean de mucho impacto. Y es por eso que también nuestro comportamiento social es muy importante y muy referente para afectarnos cuando tenemos la aparición de enfermedades nuevas, como pueden ser algunas de estas de los spin-off de las especies silvestres, o de las antiguas que a veces se expresan con alguna mutación, ¿no? Y ahí tenemos una demostración de la importancia de esto que llamamos ecología, pero que todavía no termina de estar bien definido, porque va tendiendo a ser una imagen del cosmos. Esto que estamos hablando, las referencias que estás haciendo, las más recientes que has hecho ahora, nos están haciendo trascender la idea del equilibrio, de la relación entre especies solamente. Nos está llevando a comprender que hay algo en la naturaleza, en el cosmos, que es una fuerza racional a la que nosotros podemos llegar porque somos los seres racionales que hay en la creación. Los animales no pueden. Y nuestro problema, nuestro drama es que no nos alcanza. Tenemos ese incentivo de lo misterioso, pero quisiéramos, no solamente para darnos una satisfacción intelectual, saber, pero para sobrevivir, porque es un mundo que no solo desafía a la inteligencia, sino que desafía a la supervivencia. Exactamente. Lo que sí también, y creo que esta inteligencia que tiene la especie humana, que le ha permitido llegar a donde ha llegado, ha también expuesto varias necedades, ¿no? Y una de ellas, creo yo, y viéndolo desde el punto de vista de la conservación del ambiente, es pensar que es posible crecer ilimitadamente en un planeta que tiene claramente los recursos limitados, ¿no? O sea, uno puede mejorar la producción con tecnología, con genética, con procesos, puede multiplicar justamente la posibilidad de acceder a recursos hídricos, haciendo procesos de desalinización, de potabilización, pero si nosotros no entendemos que hay un límite, una capacidad de carga, como se suele llamar a veces, del planeta para una determinada cantidad de personas con un determinado nivel de consumo, porque ese es otro tema, ¿no? O sea, las personas yo siempre uso el ejemplo de lo que es la vida de mi hija. Tengo una sola hija que tiene 25 años, y lo que fue la vida de mi esposa y la mía hace 45 años atrás. Los niveles de consumo de recursos naturales que tuvimos las generaciones anteriores comparados con los que tienen las generaciones actuales son mucho menores. Y lo vemos en fibra textil, en materiales de minería, producto de los dispositivos que utilizamos, en el plástico que consumimos y consumen cada vez más también las nuevas generaciones. Entonces, somos cada vez más personas con cada vez más expectativas de consumo, con cada vez más acceso a consumo de productos, todos ellos, el que usted se imagine, que provienen exclusivamente de la naturaleza. No hay nada que estemos consumiendo, que estemos viendo, que estemos usando, que no venga de la naturaleza. Entonces, es bastante lógico pensar que eso tiene un límite, tiene una capacidad de carga. Así que bueno, planificar el desarrollo humano con ese límite planetario es quizás el mayor desafío que tenga hoy la inteligencia humana. Y sí, es el mayor también por las dificultades y las contradicciones que vienen de esas dificultades. Hace, no sé, 20 años, pongamos, 30 a lo sumo, se daba como un problema central para la humanidad el crecimiento demográfico. Uh-huh. Y ahora se está planteando lo contrario, el invierno demográfico. Exactamente. En eso yo creo que no puede haber demostración mayor de la inseguridad que hay en estas materias. Y sobre todo lo rápido de los cambios, ¿no? Porque uno le parece que estas son cosas que van a llevar siglos, pero en un siglo hemos visto un cambio que está impactando directamente en lo que puede llegar a ser la economía, el desarrollo. Van a ser menos personas que seguramente consuman más
consuman más recursos, ¿no? Porque justamente una de las cosas que ha habido es que en algunos casos, ¿no? O sea, no puedo hacer juicio de valor por nadie, pero en algunos casos se ha perdido el interés por mantener una familia, por el compromiso que eso implica, criar hijos y demás, por prevalecer lo que uno quiere, lo que uno desea, lo que uno busca consumir, y eso genera también modelos de consumo que son bastante complejos, y también, lo que es cierto, ya está generando y va a generar problemas grandes de desarrollos económicos y sociales. O sea, yo insisto de nuevo con mi ejemplo personal, tengo una hija de 25 años, es joven todavía, pero ha expresado que no tiene intenciones de ser madre, con lo cual posiblemente yo nunca sea abuelo, posiblemente mi descendencia quede ahí con mi hija. En mi familia también hay muchos sobrinos que tengo que no piensan ser padres o madres, y eso es una preocupación más allá de lo emotivo, de lo familiar, porque justamente son espacios de desarrollo social y productivo que se van a ver comprometidos en el futuro. Sin duda la humanidad ha afrontado recurrentes situaciones complejas que han comprometido su permanencia y su evolución. Hoy la natalidad está en algunos países, en algunas regiones, trayendo justamente esta pregunta, ¿no? ¿Estará en condiciones la humanidad de poder generar la reposición necesaria para poder tener la posibilidad de adaptarse a estas nuevas condiciones? Personalmente creo que sí, creo que esto va a ocurrir y las comunidades, las sociedades se van a amoldar a contextos que van cambiando de acuerdo a las preferencias, a las necesidades, a las incumbencias de los individuos. El desafío justamente es planificar un crecimiento demográfico que articule con las posibilidades que tiene el planeta para brindar a estas personas del presente y del futuro los recursos que necesitan para poder desarrollarse de la manera en la cual se cumplen sus expectativas, sin comprometer justamente las posibilidades de las expectativas de las generaciones futuras. Y volviendo al tema de los incendios en la Argentina, en los futuros que espero que no se den, ¿no? Hay informaciones de que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que es la institución que tiene a su cargo la represión de los incendios en el orden nacional, está muy disminuida en su presupuesto. ¿Eso hay que interpretarlo como un mal signo o es que puede cumplir sus funciones sin necesidad de asignaciones que tenía antes? No, sin duda con los incendios forestales hay una alta necesidad de inversión, principalmente, y donde es más eficiente es en la prevención, que es donde lamentablemente menos se invierte. Muchas veces los fuegos, y algunas personas que conozco que trabajan en prevención me dicen, el fuego muchas veces es político, ¿no? Los recursos aparecen cuando ya el problema es grande, cuando ha alcanzado los medios y cuando la sociedad reclama una solución. No obstante eso, las inversiones necesarias en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, para lo que es la disminución de la carga de combustible, para la disminución de la continuidad del combustible que está presente en los ambientes naturales, para la capacitación de los operarios, para la anticipación en la contratación de horas de vuelo. Tengamos en cuenta que los servicios de naves de ataque de incendios, tanto aviones como helicópteros, son de empresas privadas que operan en toda la región, y bueno, poder tener la previsión presupuestaria para asegurar la contratación de estas horas de vuelo y que estén disponibles estos medios aéreos cuando sean necesarios en los lugares necesarios es central. Es imposible hacer frente a los incendios forestales cada vez más recurrentes si no hay inversión. También algo no menor y que muchos gobiernos han intentado hacer es identificar a los responsables de los incendios, muchos de ellos intencionales, y acompañar a la justicia para que se hagan los procedimientos debidos y haya sanciones acordes, porque de esa forma justamente puede haber un efecto disuasorio sobre potenciales nuevos desaprensivas personas que intenten prender fuego, ¿no? Así que bueno, los incendios siempre requieren recursos. Los incendios de sexta generación, estos que estamos viendo presentes en Argentina, también cada vez más recursos van a requerir, y no solo
para prevenir, no solo para controlar, sino también muchas veces para restaurar el ambiente natural y para recuperar la infraestructura que se pierde. En Argentina estamos teniendo, en los últimos 10 años, incendios de interfase, que son aquellos en los cuales convive la población urbana o periurbana con la naturaleza. Antes eso no ocurría generalmente, y los incendios de interfase son mucho más demandantes de personal capacitado, de equipos específicos, de entrenamiento específico y luego de recursos para poder hacer una recuperación no solo de la naturaleza, sino de la infraestructura, tanto de viviendas particulares como de servicios públicos que se han perdido. Perdón, ¿este periodo de interfase es inducido o se da naturalmente? No, se da naturalmente y tiene mucho que ver también con que la sociedad, por necesidad o por gusto, por placer, por elección, se vincula mucho más a vivir cerca de ambientes naturales, pero en condiciones de semiurbanismo, ¿no? El ejemplo más emblemático fue el incendio de la comarca andina del Paralelo 42. No recuerdo exactamente el año, si no me equivoco fue en 2022, me disculpen los damnificados si no recuerdo la fecha, pero ahí, bueno, se perdieron 500 casas, ¿no? O sea, muchas casas instaladas dentro del bosque. En muchos casos este bosque que comentaba antes, este bosque de pinos, que no es un bosque nativo, que tiene una capacidad ignífuga mucho mayor. Seguramente más de una vez hemos visto prenderse fuego las piñas de los pinos, la hojarasca de los pinos, sabemos la velocidad con la cual eso se consume. En muchos casos ha habido falta de planificación urbana, donde no ha habido limpiezas adecuadas, o en el caso de las casas, por ejemplo, cercanas a los bosques de pinos, si hay mucha basura, podríamos decir, pero bueno, son piñas, son pinochas, que muchas veces están también en los tejados, a veces en las canaletas. La falta de adecuada prevención hace que cuando un incendio llega a un ambiente periurbano se pueda transformar en una catástrofe, ya que va afectando a las viviendas y hay comprometidos muchas veces gas envasado, hay comprometida la electricidad, y esto genera, como lo hemos visto también en Estados Unidos, ¿no? En California, estos incendios que han quemado casas enormes, genera un incendio que tiene características mucho más complejas de abordar, mucho más peligrosas para los combatientes y para los bomberos, porque hay materiales mucho más tóxicos que empiezan a quemarse, y esto genera una mayor demanda, como decía antes, de inversión en equipos, en recursos y en capacitación. Estas consideraciones que estás haciendo, evidentemente son materia para leyes de orden nacional, y en eso está la ley de bosques. La ley de bosques actual, la vigente, ¿contempla estas posibilidades? Bueno, dentro de la ley de bosques, que como usted dice está vigente, está implementada cada vez con menos intensidad, podríamos decir, gestión tras gestión de gobierno, prevé recursos que la nación tiene que asignar, el 0,3% del presupuesto nacional, que es muchísimo dinero, nunca se ha asignado más del 10%, para este presupuesto 2026 se ha asignado solo el 3,5% de lo que debería tener, y esos recursos tienen que ser en un 30% para que las autoridades de aplicación tengan capacidad de control y fiscalización, y un 70% para los propietarios de bosques nativos que presenten sus planes de conservación o de uso sustentable. Y de esa conservación y uso sustentable, una de las actividades que pueden presentar los propietarios es la creación de cortafuegos, de cortafuegos, de limpiezas específicas, la provisión de medios para el ataque temprano ante incendios forestales, la capacitación de personal para poder dar respuesta ante un foco ígneo. Bueno, la ley de bosques no es el principal elemento para la lucha contra el fuego, está la ley de manejo del fuego, que crea el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, esa sí es la ley madre de los incendios forestales o contra los incendios forestales, pero la ley de bosques tiene un componente que podría colaborar justamente de la gestión del manejo de los bosques, con apoyo de financiamiento que lamentablemente nunca ha estado presente como establece la ley de bosques. Claro. Es una ley que requiere un apoyo popular. No digo un apoyo popular de manifestaciones, sino un conocimiento de la importancia que le corresponde. Porque en definitiva,
eh, estos temas referidos a nuestras riquezas vegetales, naturales, los bosques, hacen al aire de toda la República. Tienen una incidencia sobre el medio ambiente en general del país. Pero hay quienes siguen Exacto. considerándola como un patrimonio de turistas e industrializadores de la madera. Claro que ahí viene la necesidad de introducir otra actitud que trasciende todo esto y viene también de otras preocupaciones, siempre de orden ambiental, que se trata de un principio de conservación de nuestro patrimonio natural, tomado como algo en sí mismo, no respecto de todos estos aspectos prácticos, estos aspectos utilitarios que se suelen atribuir. De ahí la Exactamente, importancia de Fernando. instituciones, bueno, como vida silvestre y otras tantas. Una actitud genérica de reconocimiento de lo que es el peso de la naturaleza sobre la vida humana, no solamente como algo romántico o sentimental, sino como conciencia de supervivencia. Creo que eso no está del todo desarrollado ni entre nosotros y no me parece que en ningún país del mundo. No, exactamente, la protección de la naturaleza más allá del utilitarismo, que entiendo que dice usted, ¿no? O sea, más allá de que porque nos sirve la tenemos que cuidar. O sea, creo que es importante cuidar lo que nos sirve, pero también es importante cuidar aquello que está puesto naturalmente en este planeta y que podría seguir evolucionando sin nuestra presencia, ¿no? Hay, si se quiere, también una responsabilidad ética, justamente, de ser la especie que ha dominado todo. Deberíamos ser también la especie que pueda proteger al menos muestras significativas de algunos ambientes, ¿no? Creo que por ese lado puede venir una apreciación también. Y bueno, yendo un poco al concepto este del apoyo popular de la ley de bosques, cuando se logra la sanción de la ley de bosques en 2007, perdón, ahí hubo manifestaciones y hubo más de 1.200.000 firmas que se consiguieron en diferentes manifestaciones que se realizaron. Eso llamó la atención de los gobernantes y eso permitió la aprobación de la ley. Y quizás el problema que tenemos hoy es que cuando yo era chico solíamos molestarnos diciendo el aire es libre, el aire es libre. Es un juego bastante simpático que hay de la niñez. Y es cierto, el aire es libre, pero no es gratis, ¿no? O sea, la producción de aire y la fijación de carbono es un servicio ecosistémico que nos brinda la naturaleza y en el cual los bosques y otros ambientes naturales como los pastizales y los humedales están totalmente relacionados. Si nosotros no asignamos el valor necesario a estos elementos naturales que lisa y llanamente aseguran nuestra vida en este planeta, estamos complicados. Y eso ocurre con muchas cosas que consumimos, ¿no? En muchos casos, los productos que llegan a nuestra mesa, los envasados que llegan a nuestra mesa, los productos con los cuales nos vestimos, tienen una huella ecológica extremadamente alta para el tipo de beneficio que nos brindan, ¿no? Cuando uno abre una lata de peras que vinieron de Tailandia, por ejemplo, ¿no? Y se imagina el costo ambiental que tuvo la producción de esa pera, el costo energético que tuvo la cosecha, el costo energético que tuvo la industrialización de ese producto y luego el transporte para que esa pera en una lata venga de Tailandia a Argentina o una ananá, por ejemplo, pensémoslo también, algo bastante común que se importe, y el beneficio nutricional que implica consumir esas rodajas de ananá, que son muy pocas, que vienen en una lata. Uno podría dimensionar el costo ambiental que tuvo todo ese proceso y seguramente no está incluido en el precio, ya que es un commodity y suele ser un precio extremadamente bajo. Entonces, esto es un tema central. Estamos pidiéndole al planeta que asuma gran parte de los costos que tienen nuestros sistemas de consumo, que son totalmente ineficientes desde el punto de vista de la huella ecológica y ambiental que tienen. Es un tema complejo, pero bueno, habría que abordarlo. Y respecto, para cerrar con los minutos que nos quedan,
respecto de todas estas cuestiones, ¿cuáles son las alternativas prácticas en las que puede participar mucha gente que está presentando vida silvestre en este momento? De todo punto de vista, educacionales, activas. Tenemos varias. Tenemos una guía de alimentación saludable que pueden descargar de nuestra página web, que anima a todos a consumir los productos regionales, locales, de estación, volver un poco a las fuentes de la alimentación, ¿no? Salir un poco de toda esta oferta de alimentos procesados, de ese deseo de consumir alimentos que no son propios de nuestra región o que no están fuera de estación y que tienen esta huella ecológica muy alta. Consumir también productos cárnicos de diferentes animales, en particular la carne de vaca, pero que provenga de una producción sustentable, basada principalmente en pastizales naturales. También tenemos un compromiso con la reducción del plástico, principalmente del plástico de un solo uso, ¿no? Una cuestión es, bueno, tener una virome plástica como tengo aquí, quizás no sea lo mejor, pero tiene una cierta vida útil, tiene una cierta utilidad, se puede disponer después de manera reciclable, pero en muchos casos el sobreuso de bolsas plásticas, de sorbetes, de elementos que son de vasos plásticos que son posiblemente canjeables por elementos de reutilizables es central. El comportamiento nuestro también con la eficiencia energética, con poder reducir el consumo innecesario de energía, lograr desacoplar el crecimiento económico del consumo energético. Esto es algo bastante gráfico también. Los países más desarrollados están logrando altas tasas de crecimiento con consumos energéticos estables. Y esto tiene mucho que ver con la eficiencia energética. Eso es central porque en el mundo de hoy, y posiblemente como está la geopolítica en el mundo del futuro, gran parte de la energía eléctrica se va a seguir produciendo a través de la quema de combustibles fósiles. Y esto justamente es un efecto que va a retroalimentar el cambio climático. También creo yo que informarse, educarse, apoyar y acompañar las campañas de educación ambiental que la Fundación Vida Silvestre realiza es una forma interesante de traer a estos niños, que van a ser los adultos del mañana, a este compromiso y a esta voluntad por conservar este planeta, que es el único en el cual los humanos nos podemos desarrollar. Bueno, Manuel, te agradezco las proyecciones de luz que has echado sobre este tema tan oscuro, aunque tan desde otro punto de vista iluminado por las llamas, ¿no? Exacto. Muy bien, muchas gracias. Te agradezco a vos por el espacio y como siempre muy interesado en seguir conversando cuando lo considere. Siempre es un placer. Muchas gracias por la charla. Por favor, Manuel. Nosotros, yo y los espectadores, estamos agradecidos por tu contribución. Hasta la próxima. Hasta la próxima vez, porque hemos abierto una puerta a un horizonte infinito con esta conversación, creo. Muchas gracias. Mucho. No, por favor, hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Hoy hemos conversado con Manuel Jaramillo. Nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-7583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.